Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? A ver, ¿cómo estamos por ahí del otro Buenas lado? noches, Lee. Yo no les Bueno, escucho. Hola, Wilder, ¿quién más anda por ahí? Amelia, a ver, ¿quién es más? A ver, a ver, a ver. Buenas tardes, Stephanie, ¿quién más? Candy, buenas tardes, déjense ver. buenas tardes. Hola, Gerber o Geber, Avisaí, perfecto, por ahí está Candy, ¿quién más? A ver, ¿quién más anda por ahí? Por acá tenemos a Fabiola. Eh, Jorbeline también está por ahí. Muy bien. René, como siempre. Presentes. Andrea, Hilda. Muy bien. ¿Quién es más? Está muy pobre todavía para hacer la captura respectiva. A ver, José, A tiempo César, ¿dónde entré. están? José, a tiempo. Muy bien, Karen. Amelia se me fue. Reina, Diego. Muy bien. Aquí estoy, aquí estoy. Ok, perfecto. Bueno, bienvenidos todos a la clase del día de hoy. Espero que igual esté entretenida como la de ayer. Créanme que hay clases que a uno le gustan más que otras y debo reconocerlo. La de ayer, la verdad me gustó mucho y vieron que el tiempo se quedó corto. No sé qué les pareció a ustedes, pero yo espero que igual sea de esa, de esa manera. Porque este tema del periodismo investigativo en verdad apasiona, ¿sí? Y el tiempo, la verdad, se queda corto. Entonces, lo que yo he hecho con este asunto es, pues, tratar de acomodarlo a lo que me da el curso y no perderme tanto en mucha teoría, que por eso ustedes llevan un curso propio de periodismo investigativo. Entonces, más bien, lo que he hecho de hace unos años para acá es adecuarlo justamente con este tipo de contenidos y llevarlos un poco a la realidad de lo que se está haciendo allá afuera o de lo que se ha hecho en cuanto a periodismo investigativo. Y bueno, o sea, de 2015 para acá, pues ha habido muy buena materia allí en esa realidad con las investigaciones periodísticas, las cuales algunas, las más importantes diría yo, pues analizamos así un tanto rápido en la clase de ayer. Hoy vamos a continuar con ese tema. Estoy seguro que igual les va a gustar. Vamos a tratar de hacer igual entretenida la clase con la parte que complementa el tema. En nuestros avisos parroquiales, aquí es al revés de las misas, va ustedes, porque en las misas al final dicen los avisos parroquiales, ¿verdad? Y pasan una segunda colecta. Aquí los decimos al inicio, ¿verdad? Lo que no hacemos acá es ver si tenemos nuevos, ¿cómo es la cosa? Si hay nuevos en la casa de Dios, ¿verdad? Que se paren y que expresen algo, que digan su nombre. No, vamos a evitar eso de momento, ¿verdad? Bueno, se ríen por ahí las compañeras. De eso se trata, ¿verdad? Que nos perdone Jesucito, pero no estamos siendo groseros con él. Es que ya perdí la agenda, entonces no me quiero quedar callado. Aquí está. Bendito sea Dios, ya lo encontré. Bueno, anuncios. Telerevista informativa temática. Ayer se me pasó por alto hacerles ver que tienen ustedes eh, modalidades o herramientas también digitales a través de Internet que pueden utilizar, como Skype, ¿verdad? Esta misma plataforma de Google Meet o Zoom, ¿verdad? Para hacer algunos de los materiales que tengan que hacer. Por ejemplo, si a alguien le toca hacer la entrevista, ¿verdad? Y se le dificulta ir con una cámara de video o con su teléfono celular a grabarle a la fuente, puede contactarla, acordar una hora, asegurarse de tener un buen audio, una buena imagen, ¿verdad? Y poder hacer la entrevista vía estas plataformas digitales de las cuales tenemos a nuestro alcance. Repito, Google Meet, Zoom, Skype. Lo importante es que puedan grabarla, ¿verdad? Y que luego esa grabación la puedan editar y ya pues hacer su
su parte que les toca para luego insertarla en el trabajo final. Me explico, entonces, repito, ayer se me pasó por alto, pero tienen ustedes ese tipo de herramientas al alcance, ¿verdad? Eso sí, repito, asegúrense de que tanto el audio como la imagen sea, pues, de calidad aceptable, ¿verdad? Porque eso también lo vamos a tomar en cuenta. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿qué más tenemos en la agenda? Eh, Vamos a obviar la realidad nacional el día de hoy y quiero mostrarles acá, eh, hay o había, mejor dicho, porque falleció hace algunos años un periodista muy bueno, si no estoy mal, colombiano, él, de apellido Bastenier, no sé si le suena, pero o si ya lo han analizado, o si lo han visto en clases anteriores, en cursos anteriores, pero este señor, muy buen periodista, falleció hace un par de años y a mí me gustaba, yo lo seguía en Twitter, de hecho, después de su fallecimiento, creo que alguien le dio seguimiento a la cuenta y publicó todavía algunas cosas por ahí, pero de hace un tiempo para acá creo que la cuenta se murió, ¿verdad? Sin embargo, yo logré capturar algunos de sus publicaciones que me llamaron la atención y que hoy quiero compartírselas por acá, ¿verdad? A manera de reflexión de acerca del periodismo, ¿verdad? Entonces, ¿y qué es periodismo y qué no es periodismo? ¿Quién es un periodista y quién no es un periodista? Porque ahora vean, con esto de las redes sociales, cualquiera se hace llamar periodista, ¿sí? Cualquiera se hace decir yo soy reportero, ¿verdad? Hay uno por ahí que incluso lo han citado en algunas invitaciones que le han hecho como todólogo, así como, aunque ustedes no lo crean, ¿verdad? El tal Rodrigo Polo, una vez lo invitaron a que iba a tener una su participación ahí virtual y me dio risa cuando lo citaban ahí, ¿verdad? Todólogo le pusieron, ni modo, ¿verdad? O sea, interesante, ¿verdad? Porque supongo que ha de saber de todo, pues, ¿verdad? Entonces, aparte un poquito cae mal el Liz, tipo, una ¿verdad? Pero bueno. ¿Perdón? sí, una pregunta. ¿Las zonas cuándo nos las va a dar? Las Perdón. zonas, híjole. Miren, quédense tranquilos, ya no tardo en compartirlas. Vaya que me recordó. Les voy a compartir las zonas en estos días para que vean cómo van, ¿sí? Y creo que les prometí para esta semana. Bueno, qué bueno que me recordaron. Por ahí si alguien me hace el recordatorio, bueno, creo que incluso hoy mismo, si tengo chance, se las puedo compartir, porque acá las tengo actualizadas en mi casa. Y si no, vamos a estar mañana. Si se me pasa, pues alguien me recuerda por ahí, pero está bien, se las vamos a compartir. No se angustien por eso. Siempre me he caracterizado por ser transparente en mis cursos y siempre les he compartido las zonas. Hago como, si no estoy mal, 2 publicaciones de zonas previo al final. Así que no se angustien. Eso siempre ha sido así y no van a estar penando al final con que ya son los exámenes y no saben su zona. Eso no pasa conmigo. Pero gracias por habérmelo recordado. Regresemos con Bastenier. Entonces él, entre sus publicaciones, muy atinadas, por cierto, publicó estas, vean, que a mí me llamaron la atención y las capturé para ustedes. Dice él en una de sus publicaciones, para hacer buenos periódicos es muy importante pasarse la vida leyendo buenos periódicos, lo que Internet nos pone al alcance de la mano. O sea, ahora no hay excusa, ¿verdad? Porque tenemos en la web, pues, lo que nosotros querramos, ¿verdad? En cuanto a poder leer buenos periódicos, leer buenas notas periodísticas, buenos reportajes, y es una forma de aprender, ¿verdad? Los que tuvieron por ahí dificultad o no tienen todavía el concepto de una nota informativa, de un reportaje, bueno, hay que buscar y hay que leer y van a ver ustedes que van a encontrar buenos ejemplos al respecto. Otra... bueno, tengo que dejar de compartir esto, creo, y compartirles otra, porque tengo como 3 acá que están muy buenas, pero déjenme ver. A ver, ahora les voy a compartir otra. Aquí está. Vean esta otra. Ahora se las comparto. Aquí nos habla de las famosas redes sociales o insociales, ¿verdad? Ustedes en algunos casos. Las redes, como sabe cualquier periodista, no son fuentes, sino solo medios de transporte. Por sí mismas
no garantizan nada, ¿sí? Mucho cuidado, ¿verdad? Porque ayer vimos justamente cómo incluso a través de las redes sociales se está malinformando. Es más, yo me atrevo a decir que el 60-70% de contenido que hay en las redes sociales, sobre todo en Facebook, Twitter es un poquito más cuidadoso en eso, pero en Facebook el 60-70%, híjole, es desinformación total, ¿verdad? Entonces, es interesante lo que acá nos plantea. Otra, a ver, ¿dónde están? Se me perdieron. Creo que la cerré. Sí, se me fueron. A ver, permítanme usted, acá está. Vamos a ver. Vean esta, también nos habla de las redes, ¿sí? Vamos a ver, permítame. Una ventana. Sí, ahí está. Vean esta, ¿qué dice? Hay presuntos medios en la red que son solo un nombre, incluso legalizado, ¿sí? Pero que no corresponde a una verdadera organización profesional, ¿verdad? Y una última que les quiero compartir es esta, ¿sí? Ahora les comparto. Vean esta. El escepticismo es una actitud necesaria del periodista, pero no la obligación de nunca creerse nada. Interesante, ¿verdad? Escepticismo, pues viene de escéptico, ¿verdad? Dudar, ¿verdad? De las cosas, lo que yo les he dicho a lo largo de lo que llevamos del curso, siempre pensar que hay algo más ahí, ¿verdad? Algo. No nos están diciendo todo lo que nos debían decir, ¿verdad? Entonces, él lo dice de esta manera, el escepticismo es una actitud necesaria del periodista, pero agrega lo siguiente, que no deja de ser interesante, pero no la obligación de nunca creerse nada. En algunos casos, pues, el periodista tiene que creerse algunas cosas, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Bueno, dejemos en paz a Bastenier, ¿verdad? Que ya está descansando en los brazos del Señor seguramente, y vamos a continuar. Ok, vamos a seguir con el tema que venimos trabajando acerca de periodismo investigativo y hoy toca, vamos a presentar acá, permítanme un segundo. Ok. Ok, ahí estamos presentando y nos quedamos en... Denme un segundito. Nos quedamos en las lecturas que vamos a comentar el día de hoy. Ok, lecturas sugeridas que tienen que ver, les decía ayer, con sendas investigaciones o con grandes investigaciones que por lo extenso, obviamente, no dieron chance de poderse publicar en un reportaje, ¿no? Porque requirió de más tiempo, de más espacio literario y entonces los investigadores, en este caso, tuvieron que recurrir a hacer pues un libro, ¿verdad? Un libro de texto y de esa forma poder publicar su investigación. Aparte, este tipo de investigaciones de las cuales vamos a platicar, todas requirieron mínimo 2, 3 años, ¿verdad? O más para poderlas realizar. Y eso, ya dijimos, implica costos, ¿verdad? El periodismo investigativo, una de sus dificultades por las que muchas veces no se practica con regularidad, pues es su costo, ¿verdad? No es barato hacer buen periodismo investigativo. Ok, entonces comencemos con esta obra que es obligación de todo periodista. Yo, por cierto, les cuento, la busqué hace algunos días eh, y no lo encontré. Y oh, sorpresa, resulta que en la presencialidad, ¿verdad? Creo que no sé si lo rifé o lo regalé en la clase, ¿verdad? Entonces,
no lo tengo y tengo que reponerlo porque esta es una obra, esta es una investigación que debe estar en toda librería de todo buen comunicador social y aún más de todo buen periodista. ¿Por qué? Porque trata de un suceso que pues alarmó al país y lo puso en vergüenza internacional que hasta la fecha seguimos de esa forma, porque no se ha esclarecido totalmente quién mató al obispo, ¿sí? Al obispo Juan José Gerardi Conedera. Entonces, en esta investigación que la realizaron dos periodistas, recuerdo que vinieron esos periodistas a hacer una pasantía a Prensa Libre, Maite Rico, ella española, y Bertrand de Lagrange, así se menciona, francés, ¿verdad? Y según las malas lenguas, dicen que esta investigación fue por encargo del alcalde capitalino en ese entonces, Álvaro Arzú. Por encargo, porque la hipótesis de esta investigación es que los asesinos de Monseñor Gerardi no fueron los Lima Estrada, papá, y Lima Oliva, hijo, ¿no? Entonces, prácticamente, no así abiertamente, pero solapadamente esta investigación nos deja entrever que ellos no fueron los culpables de ese asesinato. Entonces, no faltó más de alguien que dijo que esa investigación en su momento fue pagada por el exalcalde y expresidente de la República, Álvaro Arzú, ¿verdad? Y entonces, con el tiempo uno, pues, no sabe qué pensar porque el famoso caso de la caja de Pandora, ¿verdad? Que leyeron, pues ya saben ustedes la conclusión, ¿verdad? De qué se escondía supuestamente con ese caso y qué fue lo que realmente incluso motivó al alcalde en ese tiempo a irse a plantar a la fiscal general en aquel entonces, Tel Maldana, y al comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, y pues ya todos sabemos esa historia, ¿verdad? O sea, imagínense. Sobre el mismo suceso hay otra obra que fue noticia hace unos días porque entiendo que se hizo una documental, ¿sí? Que está por ahí en YouTube o en Netflix, creo, sobre esta investigación que se llama El arte del asesinato político, ¿sí? A diferencia del... miren, a ver, una pausa, paréntesis. ¿Por qué les estoy poniendo yo estos libros, estas investigaciones? Porque yo quisiera motivarlos a que por lo menos más de alguna, ¿verdad? Tomen nota y que, no sé, en unos meses me compartan. Mire, Lick, gracias a su clase, pues me motivó y mire, estoy leyendo o leí tal investigación de la cual usted nos platicó. Y van a ver que no se van a arrepentir, ¿verdad? Porque, repito, es obligación de todo buen periodista, pues no solo informarse, sino tener cultura general. Y qué mejor que leer a colegas periodistas, ¿verdad?, que han hecho este tipo de investigaciones. Entonces, esta es sobre el mismo suceso, ¿verdad? El arte del asesinato político, así lo tituló el periodista Francisco Goldman, ¿verdad?, que hizo esta investigación, ¿verdad? Igual es sobre quién mató al obispo, ¿verdad? De hecho, es parecido el nombre al anterior, pero la diferencia de este creo que sí lo tengo, por ahí lo debo tener. Y por supuesto no es presumirles, pero todos los libros que les voy a poner acá, la mayoría pues su servidor los ha leído en su momento. Acepto que leo poco en la actualidad, porque pues cada vez lo absorben a uno más otras cosas, como la tecnología y otro tipo de ocupaciones. Pero si les sirve de motivación, pues hace un tiempo leía un poquito más, trataba de leerme siquiera 2, 3 libros al año, ¿verdad? Entonces, en las vacaciones, junio y diciembre casi siempre aprovechaba y así, sobre todo, por ejemplo, el que ustedes están leyendo, yo lo tuve el primer año que salió el libro, que lo leímos con sus compañeros de periodismo especializado, hace, ¿qué? Un año más o menos, yo lo tuve que leer, ¿verdad? Y me lo compré físico y entonces a la par de que les iba diciendo que leyeran, pues yo también lo iba leyendo. De eso se trata, ¿verdad? Si no, ¿qué chiste tiene? Entonces, esta hipótesis o la conclusión de esta investigación es lo contrario a la anterior. Acá prácticamente sí inculpan a los Lima, ¿sí? Lima Estrada y Lima Oliva, ¿verdad? Entonces, que ellos sí tuvieron que ver con el asesinato del obispo Gerardi, ¿verdad? ¿Cuál es la versión
correcta, ¿verdad? O cuál es la verdadera. Insisto, según la justicia, hasta ahora no se ha determinado realmente quién mató a Monseñor Gerardi, ¿verdad? O sea, hubo condenas de las que ya sabemos y todo, pero por complicidad, por ser autores, no, más que todo por intelectualidad, por ahí va la cosa, pero autores materiales, hasta aquí no se sabe, ¿verdad? Y este lo tengo pendiente y algún día lo voy a leer, es de la periodista Yuli López, ¿verdad? Que es una muy buena periodista guatemalteca, se ha especializado en hacer periodismo de investigación y en los últimos años, yo diría hace una década para acá, se ha especializado en investigar temas que tienen que ver con el narcotráfico. Eh, periodismo delicado, sí, muy delicado, ¿verdad? Pero si quieren saber algún día historias y datos de narcotráfico, pandillas y eso, Yuli López es una muy buena fuente. Y muy accesible, pues muy humilde y bueno, o sea, muy buena periodista. Entonces, este trata sobre lo mismo. Acá cambia el nombre, vean, Gerardi, muerte en el vecindario de Dios, así lo tituló, por el sector donde ocurrió la muerte, el asesinato, ¿verdad? Que prácticamente es, imagínense, cerca está la catedral, cerca están las otras iglesias famosas del centro histórico, ¿verdad? Entonces, no les puedo platicar mucho porque, insisto, es una lectura que tengo pendiente. Pero vean, solo de ese mismo suceso, ¿sí? Les he mencionado 3 investigaciones, ¿verdad? Entonces, para que vean cómo puede realmente hacerse un gran reportaje, ¿verdad? Y si no, pues da chance de ponerlo en un periódico, pues optamos y escribimos un libro como estos. Yuli López también escribió un texto acerca de una investigación que ella hizo, que es acerca de la escala que, así le llama ella, la escala del Chapo Guzmán por Guatemala. Oh, perdón. Ahora es fácil enterarnos acerca de la vida del Chapo Guzmán y todas sus travesuras que hizo en América Latina, Estados Unidos, ¿verdad? Pero hace un tiempo no era tan fácil, o sea, la televisión por cable era incipiente en el país, ¿verdad? O sea, no había mucha influencia. Eh, y entonces se recurría a las lecturas, a las investigaciones. Entonces, Yuli López, en esta investigación que también la tengo pendiente y algún día la voy a leer, ella escribe acerca de la escala, como ella le llama, del Chapo Guzmán por Guatemala. Porque, aunque usted, si no lo saben, el Chapo Guzmán fue capturado una vez en Guatemala, que iba huyendo para El Salvador. En la serie de Narcos, la versión México, sale esa parte, ¿verdad? Pues no sale cuando lo capturaron, creo yo, pero sí sale cuando van al Salvador, porque tenían también asuntos ahí en El Salvador. Entonces, en una pasada, ¿verdad? Hablando en esos términos, para El Salvador, en la carretera a El Salvador, ¿verdad? Fue capturado el Chapo Guzmán. ¿Y saben ustedes quién lo capturó? Con su tropa, obviamente. Alguien que sepa. Otto Pérez Molina, Lick. Otto Pérez. A ver, ¿quién? Otto Pérez Molina. Exactamente, muy bien, así me gusta. Otto Pérez Molina, ¿sí? El expresidente de Guatemala. De hecho, era una de las cosas de las cuales Otto Pérez Molina presumía sus 2 campañas presidenciales, ¿sí? Que él fue el que capturó al Chapo Guzmán e incluso presumía de que el Chapo Guzmán le ofreció, si no estoy mal, no sé si, no sé cuántos millones de dólares o algo por el estilo, ¿verdad? O $1.000.000, una cosa así, y dice que él no aceptó, ¿verdad? O sea, el Chapo lo quiso sobornar para que lo dejara libre y él presumía eso en las campañas electorales de que no aceptó y que al contrario lo llevaron a la frontera con México, ¿verdad? Por Tapachula y por Chiapas, por ahí, y ahí lo entregaron a las autoridades mexicanas, lo trasladaron en la palangana de un pick-up, por ahí, algo así dice la historia, ¿verdad? Entonces, y lo entregaron a las autoridades mexicanas. Así que tiene su historia el Chapo Guzmán también en Guatemala. Es una investigación que seguramente es interesante y los invito también para que algún día la leamos, ¿verdad? Vean, este es bien importante y muy de actualidad para hacerle un repaso y que ustedes, pues,
si hay alguno que alguno identifique que ya lo leyó, me interrumpe y nos hace el análisis o nos comparte, ¿verdad? Porque eso también es interesante, escucharles a ustedes. Crimen de Estado, el caso Parlacén. Esta investigación la realizó un periodista, si no estoy mal, costarricense, que se llama Lafayette Fernández, ¿sí? Y acá, aparte que el texto es bien enriquecedor porque hay muchos documentos desclasificados, ¿no? De la CICIG, ¿verdad? Investigando este caso del crimen de Estado, el caso Parlacén. ¿A qué se refiere? A la muerte de los famosos, sí habían nacido ustedes, creo yo, cuando sucedió ese hecho lamentable de la muerte de los diputados al Parlacén, los diputados salvadoreños, ¿verdad? Entonces, de lo que les hablaba en la clase de ayer, ¿verdad? En una finca aquí por Villa Canales, ¿verdad? En la salida para la carretera El Salvador, ¿cómo se llama ahí? Santa Elena Varías, por ahí, ¿verdad? Santa Elena Marías, el Jocotío, licenciado. Por ahí más o menos, antes del Jocotío, ¿verdad? Por Santa Elena Varías, en ese cruce ahí de la Cuchilla, los que conocen por ahí o viven por el sector, pues sabrán de dónde estamos hablando. Amén, diría usted. Los que viven por carretera, así dicen. Ahora, antes era carretera El Salvador, entonces hasta yo me sentía orgulloso porque alguien decía, yo tengo mi casa en carretera El Salvador o tengo mi terreno en carretera El Salvador. Y entonces yo me sentía orgulloso porque yo también decía, yo también tengo mi terreno, mi casa allá por carretera El Salvador, ¿va? Y me decían, sí, ¿por dónde? Ya por Jutiapa. O sea, es más, hasta presumía que es más, hasta más cerca de El Salvador, pues si El Salvador era el orgullo, ¿verdad? Por fregar, ¿verdad? Ahí se dice carretera a El Serinal, a Santa Rosa, Valverena. Exactamente, sí, cabal. Así friego yo a algunos que viven por ahí. Le digo, ¿a dónde vivís vos? En carretera. Sí, carretera Jutiapa, fregándolo. No, yo vivo en Canales para todos. No, bueno, cabal. Ya veo. Entonces siéntase orgullosa también que vive en carretera. Está bien. Bueno, bueno, volvamos al asunto. Entonces acá esta investigación es muy buena porque fíjense que aparte del suceso ese, que les cuento, no sé si recuerdan, pero ese fue un escándalo tremendo durante el gobierno de Oscar Berchén, ¿no? Ministro de Gobernación, Carlos Bielman, director de la policía, Erwin Speringsen, aquel que parecía vikingo, ¿se recuerdan? De hecho, así le decían, creo. ¿Quién más? Director de un comando, no sé qué, de la policía, Javier Figueroa, ¿verdad? Esos tres personajes, ¿verdad?, estuvieron involucrados en este caso. Curiosamente, los tres tenían otras nacionalidades. Bielman, exministro de Gobernación, es nacionalidad española. Javier Figueroa, nacionalidad australiana, creo, o algo así. Algo así. O austriaca, ¿verdad?, para ser más exactos. Y Erwin Speringsen, nacionalidad suiza. Entonces, sorpresa, los tres salieron huyendo prácticamente del país, ¿verdad?, cuando estaba la investigación. Bielman a España, Speringsen a Suiza y el otro a Austria, por ahí. A Bielman se tardó, pero no le fue tan mal en España, lo absolvieron, creo yo, del asunto, porque lo investigaron allá también, lo procesaron. A Javier Figueroa también. Al que le fue feo fue a Speringsen, porque en Suiza sí lo condenaron, ¿verdad? Entonces, de hecho, creo que está pagando todavía la condena, por supuesto con arresto domiciliario y esas cosas, pero por ahí va el asunto. ¿Saben quién era el director no, lo voy a relacionar. Es que en esta investigación también hacen una relación con lo que pasó por esos tiempos, ¿verdad? Creo que antes del suceso de los diputados salvadoreños al Parlacén, lo que pasó en la granja Pavón, con el famoso caso Pavo Real. Ahí también nos hablan de eso. ¿Y quién era el director de presidios cuando se dio el caso Pavo Real? Yamatei. Muy bien. Yamatei. Ajá. Y también se vieron involucrados en ese suceso, porque acá nos dejan entrever que lejos de poner orden en Pavón, el trasfondo era otro, ¿verdad? Que cosas de drogas y todo eso, ¿verdad? Porque en la policía siempre se ha dicho que hay grupos que se dedican a hacer tumbes de drogas, ¿sí? O sea, tumbes de drogas es quitarle droga a los narcotraficantes, ¿verdad? O sea, robarle
ladrón le roba a un ladrón, ¿verdad? Entonces, por ahí va la cosa. Entonces, eso es lo que nos dice esta investigación, ¿verdad? Entonces, es bien interesante, ¿verdad? Porque incluso ahora que se dio la elección o la designación de magistrados a la Corte de Constitucionalidad por parte del Ejecutivo, y pues algunos cuestionan la designación, ¿verdad? Por la famosa idoneidad, ¿verdad? Que se la pasan por el arco del triunfo. Y la persona que fue designada por el Ejecutivo, ¿verdad? La abogada Leila Lemus, famosa, ¿verdad? Estuvo involucrada justamente antes de todo esto, porque vean, en el gobierno de Berché pasaron algunos sucesos mero trágicos. En la Policía Nacional Civil había prácticamente un comando que se encargaba incluso de ejecuciones extrajudiciales, según las investigaciones, incluso de la CICIG. Entonces, en ese tiempo había dentro de la Policía Nacional Civil, en el Ministerio de Gobernación específicamente, un investigador, así le llamaban, venezolano de nombre Víctor y de apellido Rivera, Víctor Rivera, ¿sí? Y entonces este señor pues se encargaba de hacer las investigaciones, ¿verdad? Y pues había un comando prácticamente que lejos de practicar el debido proceso, pues ejecutaban, hacían ejecuciones llamadas en ese tiempo por los entes de investigación, ejecuciones extrajudiciales. De esa cuenta incluso se dio un suceso que fue sonado, que hubo una fuga de reos, si no estoy mal, del infiernito, y poco a poco lo fueron encontrando, ¿y qué creen? Los iban asesinando, ¿verdad? Entonces, un asunto muy grueso. Entonces, a este señor Rivera lo asesinaron ahí bajando de Vista Hermosa, e iba con su asistente, ¿verdad? Si no estoy mal, creo que ella salió ilesa del atentado y a él lo asesinaron. Entonces, la persona que les menciono que fue designada por el Ejecutivo se vio involucrada en ese caso porque incluso se dice que pues ayudó a la asistente del señor Rivera, ¿verdad? De apellido Mari Ro, le decían, la menciona el libro, incluso que saliera del país y una serie de asuntos por ahí. Estuvo ella siendo investigada por ese caso que al final creo que ya se clausuró, ¿verdad? Entonces, pero en ese tiempo ella estaba en el Ministerio Público. Se los cuento porque la relación de Yamatei con su delegada o su designada a la Corte de Constitucionalidad no es nueva, viene desde esos tiempos, ¿verdad? Y a veces se dan pagos de favores a ese nivel. Sigamos porque hay también otras investigaciones. Aunque ustedes no lo crean, hasta Jorge Serrano Elías, ¿verdad? Que algunos lo recuerdan muy bien, sobre todo cuando recibimos nuestro bono 14, quienes tenemos esa dicha, ¿verdad? Porque Serrano Elías fue, si no lo sabían, el que en ese tiempo en su gobierno se aprobó el famoso bono 14. Y a él se lo debemos, nos guste o no, ¿verdad? Y entonces, hasta él ha hecho investigaciones, miren, y hay 2 libros que él escribió que más o menos van por la misma línea. Este se llama La Guayaba tiene dueño, ¿verdad? Aquí literalmente él señala, entre otros, a Roxana Valdetti, ¿verdad? De ser una de los que en su momento fueron los dueños de la Guayaba. Así de fácil, ¿verdad? El secuestro del Estado guatemalteco obviamente da otros detalles de cómo las élites, ¿verdad? Los sectores de poder tienen secuestrado al Estado guatemalteco. Le tira a los empresarios. Él es enemigo, por ejemplo, de Dionisio Gutiérrez, ¿verdad? Por mencionarles uno de los empresarios, ¿verdad? Porque lo acusa, ¿verdad? A estos empresarios de haber promovido el golpe de Estado. Otto Pérez Molina sale a relucir acá porque en ese tiempo Otto Pérez Molina era un oficial del Estado Mayor Presidencial y fue uno de los que encabezó, se dice, ¿verdad?, que el golpe de Estado de Serrano Elías. Este otro, ¿verdad?, que lo escribe él también, que se llama El desmadre tiene nombre, ¿verdad? Igual va por la misma línea, ¿verdad? Entonces no vamos a profundizar mucho. Si quieren saber ustedes cómo se movieron las cosas en el Congreso de la República durante el gobierno patriota y cómo Roxana, bueno, previo a que hiciera gobierno el Partido Patriota, cuando Roxana Valdetti mandaba en el Congreso de la República, presidiendo incluso comisiones importantísimas como la Comisión de Finanzas y cómo
acomodaban el presupuesto a su manera, haciéndole oposición al gobierno de la UNE. Esta investigación es magnífica. La escribió Juan Alberto Fuentes Knight cuando fue ministro de Finanzas del gobierno de Álvaro Colón, ¿verdad? Este personaje, Fuentes Knight, es uno de los cerebros del movimiento Semilla, por si no lo saben, del partido Semilla, ¿verdad? Y es, no sé si es sobrino por ahí, pero es familiar de Juan Alberto Fuentes Mohr, ¿verdad? Pues uno de los personajes de la historia de nuestro país. Y entonces él acá cuenta detalles de cómo Roxana Valdetti movía sus hilos ahí en la Comisión de Finanzas y acomodaba el presupuesto de acuerdo a sus intereses, ¿verdad? Entonces, es bien interesante esta investigación. A los que les gusta el periodismo económico, se las recomiendo, ¿verdad? También recomendadísimo y causó revuelo, hubo escándalo, porque esta investigación la hizo un militar estando de alta en el ejército. No se ve acá el autor, pero si no estoy mal es Edgar Rubio Castañeda, así se llama. Y la investigación se llama Desde el Cuartel, ¿sí? Otra visión de Guatemala. ¿Y por qué causó revuelo? Sobre todo en las esferas militares, porque, insisto, él hizo la investigación estando de alta, incluso lo querían, no sé cómo se dirá en el ejército, pero en términos prácticos o en términos entendibles para nosotros, lo querían excomulgar, ¿verdad? En su momento, porque revela él detalles de cómo el ejército, lejos de estar para defender la soberanía, nuestras fronteras, etcétera, olvídense, está para otras cosas, como cuidarle los intereses a los empresarios. ¿Por qué creen ustedes? Y eso no lo digo yo, y vean, por eso es que uno tiene que adentrarse en estas investigaciones, leer, investigar, para tener esa cultura general y entender muchas cosas que pasan. Él menciona acá que lejos de eso que les digo del ejército, la institución armada está para cuidarle intereses a los empresarios de este país. Y él menciona, por ejemplo, y dice, ¿dónde están los destacamentos militares? Los digamos, en puntos estratégicos, ¿no? Si alguien es de San Juan Zacatepeques, pero de la parte, digamos, de las comunidades rurales del municipio de San Juan Zacatepeques, no me dejará mentir, que la cementera, por ejemplo, y él lo menciona acá, ahí cerca de la cementera han puesto destacamentos militares, no sé si existe alguno en la actualidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, donde hay grandes hidroeléctricas, ¿verdad? Igual, lo disfrazan con que, digamos, para la seguridad de la ciudadanía, etcétera. No sé en la actualidad porque igual Jimmy Morales quitó el ejército de las calles, ¿verdad? Pero disfrazaban eso, digamos, de brindar, apoyar en la seguridad ciudadana, pero lejos de eso, la misión era cubrir o proteger los intereses de estos grandes oligopolios, ¿verdad? Porque ya tampoco son monopolios, ¿verdad? Entonces son oligopolios, y un oligopolio es un grupo, ¿verdad? De monopolios, imagínense. Entonces él... Se da una consulta. Sí. Allí en Valle del Sol, en Villanueva, había un destacamento que estuvo por años, por años. Ajá. Ahorita me surgió la duda, ¿a quién estarían cuidando en ese entonces? Porque decían que era por las maras que había ahí o por lo delicado que era ese sector de Valle del Sol, en Villanueva. Y cuando uno ha pasado por ahí, pues ahí estaba el destacamento. El destacamento. Ahorita da algo, seguro, miren, seguro. En esa investigación, él incluso menciona a las 10 familias, menciona a las 10 familias más ricas de Guatemala, más poderosas, y de esas 10 a las 5 más poderosas. Recuerdo que entre las 5 están los Gutiérrez, los Bosch, los Pais, los Novela, ¿verdad? ¿Y quiénes otros? Los azucareros, los Herrera, por ahí, dentro de los azucareros, ¿verdad? Entonces está el cemento, el licor, los Castillo también, cemento, licor, cerveza, azúcar, ¿verdad? Sí. Oh, sorpresa, los grandes patrocinadores de los grandes medios de comunicación, los dueños de los grandes medios de comunicación, ¿verdad? Por ahí quizás no totalmente, pero tienen acciones, ¿verdad? Con los amarillos, con los rojos, con los azules, con todos, ¿verdad? Avancemos, ya casi termino. Por demás interesante, es una investigación, es un texto corto, pero oportuna la investigación. Acá, 2 periodistas, ¿verdad? Juan Carlos Móvil y Antonio Barrios, 2 periodistas activos en la actualidad,
uno en Prensa Libre y el otro no sé si dirige nuestro diario o están en el periódico, por ahí va la cosa. La cuestión es que ellos hacen esta investigación y nos relatan prácticamente qué fue lo que sucedió en el 2015, ¿sí? Previo a la caída del gobierno del Partido Patriota. Entonces, cómo a través de las redes sociales se inició todo un movimiento. ¿Recuerdan los famosos encadenados? El Bernardo Silva, creo que era uno, que lo sigo ahí en Twitter, se lo recomiendo, que se encadenaron a las puertas del Palacio Nacional de la Cultura y ahí inició todo ese movimiento. Entonces, ellos nos cuentan detalles de toda esa, de esa movilización que tuvo lugar en 2015. ¿Por qué le titulan el patio trasero? ¿Y por qué la bandera de Estados Unidos, ahí como la ven, y el mapa de Guatemala abajito? Porque, ¿verdad? Porque algunos hasta la fecha aún dicen que ese movimiento fue prácticamente promovido, ¿verdad? Patrocinado por el Estados Unidos, que al final de cuentas nosotros seguimos siendo el patio trasero de Estados Unidos. O sea, aquí se hace lo que diga Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, lo que diga el gobierno de turno de Estados Unidos. Por ahí va la cosa. Recomendadísimo también, ¿verdad? No es muy extensa la lectura, muy bueno. Salió otro después, no me acuerdo, siempre en esa misma línea, ¿verdad? Durante el gobierno de Jimmy Morales, siempre lo he querido también comprar y leerlo, pero está pendiente. Hablando de investigaciones fuera de nuestro país, las que les he platicado hasta acá, todas tienen que ver con el país, ¿verdad? Y la mayoría hechas por periodistas, ¿verdad? O por investigadores, pues, de acá, de Guatemala. Hay un par que les quiero citar, ¿verdad? Del extranjero. En México hay muy buenos periodistas en todos los medios, diría yo, y buenos periodistas que hacen periodismo de investigación. Una de ellas es Lidia Cacho, que además es activista, es defensora de los derechos humanos, muy activa en cuanto a la defensa de los inmigrantes, en contra de la trata de blancas, etc. Lidia Cacho hizo esta investigación que se llama Los demonios del Edén. Su servidor siempre había querido leer este libro y nunca había podido porque era un libro muy caro, ¿sí? Muy caro y siempre estaba agotado en las librerías, ¿verdad? Entonces, hasta que por fin encontré la versión de bolsillo, ¿verdad? Que muchas veces sacan esa versión de bolsillo que es un poquito más económica porque regularmente es más pequeña, el material es más sencillo, etcétera, pero el contenido es el mismo, ¿verdad? Entonces, es como el genérico. Entonces, pues lo compré, tuve la oportunidad de leerlo y miren, es una investigación fascinante. En YouTube pueden encontrar entrevistas con ella, incluso donde habla de todo esto, pero en conclusión, lo que ella hizo acá es revelar, ¿verdad? Lo que dice el periodismo de investigación, revelar lo que una red de trata de blancas estaba haciendo, si no estoy mal, en Cancún o Acapulco, alguno de esos lugares en México, esta red encabezada por empresarios, entre comillas, asiáticos que se dedicaban a la industria textil, ¿verdad? Y pues era como fachada, porque el verdadero negocio estaba en la pornografía infantil, ¿sí? Y ella revela ese caso, tanto que por eso estuvo secuestrada, ¿verdad? La secuestraron y casi la matan, ¿verdad? Por esa investigación. Hubo incluso un juicio y todo, y ella va a declarar y le dé la cara a los asiáticos estos, todo eso está ahí en YouTube, y acá se narra en esta investigación. Entonces, es por demás interesante, ¿verdad? Se titula así, Los demonios del Edén, se las recomiendo. Y esta siempre de Lidia Cacho, en esa su lucha, ¿verdad? Por defender a las mujeres, por estar en contra de la trata de blancas, de la inmigración ilegal y todo eso, ¿verdad? Del trato a los inmigrantes, mejor dicho, escribe también esta otra. Esta no la he leído, pero sí he visto algunos materiales por ahí. Tengo una entrevista que de repente se las comparto más adelante, donde ella habla justamente acerca de esta investigación. Se llama Esclavas del Poder y trata acerca de otra red que en México se dedicaba a explotar a trabajadoras domésticas. Muchas veces gente que va de paso hacia Estados Unidos en forma ilegal y son atrapadas en México y las explotan, las hacen prácticamente esclavas, ¿verdad? Trabajando en oficios domésticos, etcétera. Entonces, o incluso utilizándolas para trata de blancas, ¿verdad? Entonces, ella la titula así, Esclavas del Poder. Seguramente
Es una investigación muy buena. Insisto, solo he visto algunos materiales, algunas entrevistas al respecto, pero está pendiente esa lectura. Y para terminar, mis estimados amigos, compañeros, estudiantes, les dejo esta frase, ¿sí? El periodista de investigación es a menudo indispensable para el bienestar de la sociedad, ¿verdad? Y eso ya lo explicamos acá bastante. Pero, ojo con esto, solo si, a ver, tengo que leerlo bien para que lo comprendan, pero solo si sabe cuándo dejar de investigar. A ver, lo leo completo. El periodista de investigación es a menudo indispensable para el bienestar de la sociedad, pero solo si sabe cuándo dejar de investigar. Y esta frase se le atribuye aquí al señor Theodore Roosevelt, o Theodore Roosevelt, no sé cómo se mencione correctamente eso. Y bueno, ¿por qué? Porque llega un momento en que el periodista arriesga su vida haciendo periodismo de investigación. Y Lidia Cacho lo menciona en una de esas entrevistas que he dicho. Dice ella, le preguntan, ¿alguna vez has sentido temor? ¿Has estado al borde de la muerte? Y ella dice que sí. Y no has sentido la necesidad de retirarte por ese peligro. Y llama la atención lo que ella dice, porque cualquiera de nosotros haría eso, ¿no? O sea, miro que mi vida está corriendo peligro y olvídense, patitas pa' que te cuentes, dicen en mi pueblo, ¿no? Y ella dice, no, o sea, es mi pasión, es lo que me gusta, siento que nací para esto, y si tengo que morir develando cosas que otros quieren mantener ocultas, tengo que morir haciéndolo. Entonces, interesante, ¿verdad? Se los dejo a la reflexión. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamos? El tiempo es de ustedes, mis estimados hermanos. A ver, todo está claro. Licenciado, sí llaman mucho la atención, la verdad, todos los libros. Esas de Esclavas del Poder también, o sea, no sé si en algún lado he escuchado yo el nombre de esta persona, Lidia Cacho, Lidia sí. Cacho, pero tengo la vaga idea de sí, la han invitado al país incluso un par de veces, Ujú. estas conferencias que hacen, ¿verdad? Pero sí, muy, muy buena, sí. Ya. Igual esto que hicieron con los señores estos que mataron de los, ¿qué? Eran diputados, ¿verdad? Diputados al Parlacén, sí. Ajá, también. La verdad que sí, se escucha bueno todo, pero a veces uno por dejado, dirían, en mi pueblo, pura dejación, no lee, pero sí son temas bien interesantes para leer. Pues esa es la idea, miren, aparte de que son, repito, o sea, por motivos del curso, estas son grandes investigaciones, yo lo hago con ese objetivo, insisto, en ningún momento lo hago por presumirles, o sea, claro, la mayoría de estas fotos que vieron acá, yo se las tomé a mis libros, ¿verdad? Porque en su momento yo los leí, algunos, no todos, pues sí, la mayoría, ¿verdad? Pero es más con el objetivo de motivarlos. Ustedes tienen que leer, ¿verdad? Tienen que leer mucho porque hay que tener esa cultura general y leyendo ustedes van a aprender, porque ahí van a encontrar tips, van a encontrar herramientas de cómo hacer periodismo de alguna especialización y específicamente cómo hacer periodismo especializado, ¿verdad? Entonces, hay que leer, hay que seguir a estos grandes periodistas. Tengo en mi pequeña librera, igual tengo 2, 3 libros ahí de Jorge Ramos, el periodista famoso de Univisión, y él cuenta sus hazañas, ¿no? sus andanzas cuando él fue reportero, incluso siendo reportero de guerra, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que estar haciendo a estas alturas, ¿verdad? Porque pues ahí se aprende, ¿verdad? Cuando ya estén en la práctica, seguro lo que lean o algo de lo que lean les va a servir. Y si no, vean, hasta simplemente para mejorar nuestra ortografía y para poder escribir bien, pues hay que leer, ¿verdad? ¿Alguien más? A ver. Hay 33 personas acá. A ver, Kaylin, ¿está por ahí? Kaylin Díaz. Vamos a ver si están por ahí. Marlene Araceli Bautista, mejor se fue. No está Kaylin. Vean cómo. Candy. A ver, Candy. ¿Qué dice Candy? Bueno, con los libros,
a ver si consigo alguno virtual. Perfecto. Sí, está bien, es una Sí, buena opción, hay que buscarlos por ahí, ¿verdad? Porque sí, miren, ya que Y lo que lo menciona Candy, comparta. es interesante eso, porque muchas veces, y eso lo acepto, se motiva o se quiere motivar a la lectura, se quiere incentivar a la lectura, pero aquí es triste que un libro es caro, pues, o sea, hay otras cosas que son más accesibles que los libros, y entonces yo sé que no todos tenemos pues el dinero para estar comprando libros, sé que es una inversión, pero es una triste realidad. O sea, aquí se privilegian otras cosas en vez de apostarle a la cultura en ese sentido. O sea, vean las ferias de libro, pues casi agonizan, casi se terminan, casi se mueren. ¿Por qué? Porque el gobierno no le interesa y no hay un financiamiento adecuado para ese tipo de actividades. Tenemos un Ministerio de Cultura y Deportes que lejos de propiciar la cultura, el deporte, la ciencia, la literatura, etcétera, pues se dedican a querer hacer negocios ahí turbios, querer comprar pinturas de millones sin sentido, pues, ¿verdad? Entonces, así es nuestra triste realidad. Pero bueno, hagamos lo que nos toca y esa es una buena opción, Candy. Ahora con el Internet hay sitios ahí donde se pueden bajar libros interesantes. ¿Alguien más o seguimos pasando asistencia? Los que se fueron, hoy no asistieron. ¿Quién más está por ahí? Estefanía, Cristina. Sí, acá estoy. Aquí está Estefanía. ¿Qué le pareció a Estefanía? Cuéntenos. ¿Qué dice usted? Pues bastante interesante, aunque la verdad es que a mí sí me cuesta bastante leer, pero sí me llamaría la atención aprender más de lo que nos está hablando. Perfecto. Sí, sí, sí. Miren, eso de la lectura, para agarrar el hábito, los que no tienen el hábito les recomiendo que comiencen con textos pequeños, no se vayan a textos grandes, porque si los comienzan no lo van a terminar. Y comiencen con temas, vaya, con Pablo Coelho si quieren, pues, ¿verdad? Y ya, temas motivacionales mientras van cultivando el hábito. Ya después se pasan a este tipo de lecturas y van a ver que con el tiempo van a querer más y más. Eso es así, ¿verdad? O sea, pero comiencen por ahí por donde les digo, porque si se van a un escalón más arriba, no van a caminar mucho, ¿verdad? Pero sí, háganlo. Híjole, ya van tarde, ¿verdad? Los que no, ¿sí? Perdonen que se los diga así, pero es porque los aprecio tanto que no quiero que cuando estén ahí afuera y digan, bueno, pasaste de noche por la escuela o qué, o sea, ¿dónde está tu cultura general? O sea, híjole. Adelante, René, tenemos un minuto. Fíjese que solo comentarle, sí, interesante cuando en los libros logran colocar o plasmar lo que ocurrió. Yo tuve la oportunidad de estar en el Ministerio Público cuando llegó Arzú a enfrentar Del Maldana. a Tel Maldana. Y sí, en el libro hay momentos bien álgidos que lograron colocarlos dentro o en los reportajes, lograron colocar detalles que al menos en el momento yo no los vi porque en ese momento la emoción era tomarle una foto, claro, o grabarle el audio de lo que estaba diciendo. Pero sí es interesante cuando uno lo lee y ver todos los escenarios que uno logra o no logró ver en ese momento. Sí, sí, sí. Muy bien, René. Así es. Bueno, hagan la lucha, pues, y si no, pues sigan leyendo Tiempos Recios, ¿verdad? Porque quiera o no, pues ahí hay una actividad evaluativa y pues ese no hay para dónde, ¿verdad? Ya vienen las clases donde les voy a preguntar acerca de Tiempos Recios, a ver si lo están leyendo. Lo dejamos hasta acá, no les quito más su motivación porque los espera el estimado licenciado Pérez Cabal con estadística aplicada. Ya vieron la moda, la media, el punto de equilibrio, ¿sí? Pilas pues, porque aunque no lo crean, eso también les va a servir, ¿sí? Eso también sirve. No crean que es por gusto la famosa estadística, ¿verdad? Buenas noches, pásensela bien y nos vemos y escuchamos el próximo lunes. Ojo, el próximo lunes quiero finalizar con este tema, a ver cómo le hago, porque la presentación también no es tan corta, pero cómo la acomodamos ahí. Vamos a analizar lo que nos dice Julie López, la periodista de la cual ya les platiqué en una presentación que tengo de su autoría sobre periodismo de investigación. Y hay otros detalles que no hemos visto que seguro les va a servir, sobre todo
hay tips de cómo encarrilarnos, cómo comenzar a hacer periodismo de investigación. Si no lo han visto en el curso que llevan, pues acá, aunque sea pinceladas, van a ver en cuanto a eso. Les anuncio, estoy haciendo los contactos para la otra semana. Vamos a tener, si Dios quiere, espero tener 2 invitados, uno que nos hable sobre la infografía como una especialización periodística, es un tipo excelente, muy bueno, por favor no vayan a faltar, y estoy tratando de invitar también a una amiga y ex alumna de este curso, estudiante de la escuela aún, pero con mucha experiencia en medios digitales, en radio, está haciendo radio digital, hace periodismo digital, se ganó una beca en Radio Francia Internacional hace un par de años y fue para allá, estuvo 2 o 3 meses, híjole, mucha experiencia y muy amablemente me colabora, ¿verdad? Y ya la estoy contactando, eso repito, para miércoles y jueves de la próxima semana. Fijo, van a tener que hacer algún reporte, alguna nota de eso que va a ir a la casilla de tareas varias, ¿verdad? Entonces, por ahí va la cosa. Susana, no se angustien, ya se la voy a compartir. Feliz noche. Chao. Feliz noche, licenciado.